Muy buenas de nuevo. Vamos a continuar con la jornada. Está con nosotros, tenemos el placer de contar con otra magnífica ponente, Jaione Montes Beneitez, consejera técnica del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerdo que los compañeros de León están con la retransmisión, con las redes sociales, el hashtag de Sílice JCL y se sigue retransmitiendo. Con nosotros, Jaione. Vale, pues muchas gracias, Cruz. Muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada, por todo el cariño, y especialmente para ti, Cruz, por todo el cariño con el que nos has cuidado, toda la preocupación para gestionar que estemos aquí hoy. Pues eso, también muchas gracias a todos vosotros por estar aquí compartiendo estas horas de puesta en común de temas relevantes con respecto a la sílice, y a los que estáis pues eso, al otro lado de la pantalla, por todo el éxito que ha tenido esta organización de la jornada, y que, bueno, pues hemos completado aforo en el salón y hemos ido más allá, ¿vale? Cuando Cruz habla conmigo y me dice estamos a preparar una jornada y tal, y para que nos hables o que te dediques a hablar de la evaluación de la exposición a sílice cristalina en una jornada técnica que además se llama campo modificaciones normativas y ahora qué, y digo, bueno, pero ¿y qué cuento yo y ahora qué? Que no sepamos ya desde hace un montón de años, porque en cuanto a la evaluación normativa, hablando y enfocándonos en la evaluación de la exposición a sílice cristalina, como ha dicho Juan, es un agente químico que lleva reconocido desde hace mucho tiempo, que además, o sea, está dentro de la aplicación del Real Decreto de 374 del 2001, que hablamos de que estamos con el mismo valor límite desde el 2015, excepto en el ámbito minero, que tenían 0,1, y como dice Juan, voy a sacar aquí, a ver la lupa, 0,05 miligramos metro cúbico. Yo hasta que no lo vi puesto ahí, en un crisol, eso es 0,5 miligramos de cuarzo respirable. Eso, en un ámbito, en un espacio de 10 metros cúbicos, o sea, una sala de 2×2 con 2,5 de altura, estamos hablando del valor límite. O sea que uno piensa que tiene que tener mucho polvo para estar en una situación de riesgo, y no es cierto. Como más que dice Juan, no es todo el polvo el que es de interés, sino el de la fracción respirable. Y no lo voy a decir otra vez, que como ya Juan me ha dado muy bien el paso, es decir, aquellas partículas que están por debajo de 10 micras. Que no se ven, no se aprecian, y además es que van a permanecer mucho tiempo en el aire. O sea, tiene una velocidad de sedimentación, fijaros, una partícula de 1 micra en aire calmado, que no hay movimiento, puede tardar 5 horas. Y una partícula de 0,1 micras va a tardar 500 horas, días, en aire calmado, porque en el momento que tenga la más mínima corriente de aire, es decir, que me mueva, es decir, se va a mover con el aire, voy a retrasar ese movimiento de caída y la voy a volver a tenerla en suspensión. Estamos hablando de que es probable que una vez que yo haya ejecutado una operación de corte, que haya generado la nube de polvo, que genera que las partículas grandes se me van a depositar rápidamente en el suelo, me voy a quedar con la fracción respirable en el aire, que si yo no tengo las medidas preventivas adecuadas, si no tengo una suficiente captación, renovación de aire, que van a estar allí durante días, las cuales voy a tener que tenerlos expuestos. Esto, ya estamos así desde el 2015.
Hubo un cambio, yo creo que un cambio bastante sustancial en cuanto a evaluación de riesgos en el 2019, en el que se revisa también la norma 689 para hacer la evaluación. Y pasamos de una norma técnica que teníamos desde el 95, si no me equivoco, 95-96, a un cambio de paradigma de orientación, a otra basada en los mismos fundamentos, a otros criterios en el que la idea es que cuando yo la aplique pueda llegar a una conclusión y no me deje, como la del 95, en una situación de no decisión que tengo que seguir haciendo mediciones. ¿Vale? Entonces, este es otro hito que yo creo que ya, llevamos unos años haciendo campaña para que la norma UNE del 2019 se conozca. Otro punto siguiente que va a afectar el tema de la evaluación, es verdad, que es en el 2020 con el Real Decreto 1154, la inclusión, como ha dicho Juan, de los trabajos que generan exposición a polvo respirable durante sus procesos, que van a implicar en el tema de la evaluación que lo que ya hacía lo va a tener que seguir haciendo, pero con más fundamentos. Es decir, van a hacerse como más perentorias el hecho de necesitar hacer mediciones, hacer evaluación con mediciones. ¿Por qué? Porque además que yo necesito saber si estoy en el nivel más bajo posible, que yo necesito saber a qué nivel de exposición van a estar mis trabajadores. Entonces, lo que antes podías llegar a una conclusión, si la situación estaba muy clara, de no tener que hacer mediciones, esto va a decaer un poco, y de hecho ya sé que se reconoce en las dos guías, la necesidad de hacer la evaluación de la exposición con mediciones. ¿Vale? También cambia, porque hasta ahora teníamos valor de cuarzo y de cristobalita como por separado, y ahora el valor está asignado a la sílice cristalina en su conjunto. ¿Es un cambio fundamental? No, teníamos 0,5 para cuarzo, 0,05 para cristobalita por separados, pero que los tenías que tener evaluado antes, teniendo en cuenta los efectos sinérgicos, o sea, que son aditivos, o sea, los tenías que valorar los dos juntos. Entonces, ¿ha cambiado algo porque ahora sea sílice cristalina y antes era cuarzo y cristobalita por separado? No, estamos en la misma situación. Yo tengo que evaluar la suma de todo. La tengo que evaluar ahora y la tenía que hacer antes. Y ya, el último aspecto que cambia en cuanto a evaluación, es verdad, como ha dicho Juan, es que en el 2021 el reglamento minero se adapta, normativamente hablando, a las disposiciones del 665. ¿Vale? Efectivamente, que cambia, establece 0,5 y como tienen la fortuna de regular para un ámbito muy pequeño, que es el ámbito minero con respecto a sílice, es verdad que pueden establecer criterios más claros, que en el 665 no se puede porque son de ámbitos, de espectros mucho más amplios. Y es verdad que en esta ITC ellos van a definir muy claramente, cosa que yo creo que todo el mundo va a agradecer, cómo hay que hacer el procedimiento de evaluación, cuántas mediciones hay que hacer y cómo vas a hacer las cosas. Que podemos utilizarla como guía también para otros ámbitos. ¿Vale? Hablando de esto, una vez que ya sabemos dónde estamos y por qué estamos aquí hoy, claro, está dentro del Real Decreto del ámbito del 665, te dice, bueno, el propio Real Decreto te dice en su artículo 3 que de acuerdo al artículo 2 del Real Decreto 3997, identificados uno o más riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos, se procederá, como he dicho antes, para aquellos que no se han podido eliminar, procedemos a evaluar determinando la naturaleza, el grado y la duración. Vale, yo en esta ponencia, después de pensarlo mucho, me voy a meter realmente la parte de evaluación, asumiendo que ya se ha hecho antes una identificación correcta. La voy a tocar en unas pinceladas en la parte de lo que es la caracterización básica, pero no voy a empezar aquí, porque como tengo media hora y yo me lío mucho, el foro para hablar de cuáles son trabajos involucrados y trabajos no directamente involucrados y cuáles son los criterios que están como muy bien contados, tanto en la guía técnica del Instituto como en la guía técnica de sílice del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo y la del Instituto Nacional de Silicosis. Y evaluación, recordemos que es un proceso dirigido a estimar magnitud
para tomar decisiones. No es un fin en sí mismo, hago la evaluación y ya he acabado. No, no. Es un medio para conseguir algo, para poner medidas, para poder decidir qué tengo que hacer, para saber cómo evalúo. ¿Vale? Entendemos también por riesgo, ¿sabes de qué estamos hablando?, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño de la exposición a agente químico. ¿Vale? Y vamos a tener que valorar conjuntamente la probabilidad de que sufra el daño con la severidad del mismo. Y estamos hablando ya en un cancerígeno que la severidad es bastante alta. ¿Qué se entiende por exposición? ¿Vale? Según el artículo 2 del 374, por exposición es la presencia del agente químico, en este caso la sílice cristalina respirable, en el lugar de trabajo que implique contacto de este con el trabajador. ¿Vale? Y normalmente vamos a hablar de inhalación por vía dérmica, donde la sílice de momento la vamos a tratar siempre por vía dérmica, porque los efectos son por vía dérmica, y entonces entendemos por exposición por inhalación la situación en que un agente químico o biológico esté presente en el aire que es inhalado de la persona, ¿vale? Que esté en la zona de respiración. Y vamos a evaluar el riesgo de exposición probable, ¿vale? El que existe y el que es probable. Y, como dice también, vamos a hacerlo con mediciones de la concentración en la zona de respiración del trabajador. ¿Vale? Estás haciendo esta relación. Y la vamos a comparar con el valor límite que ya sabemos que es, que hemos dicho que era 0,05 miligramos metro cúbico de sílice cristalina respirable. ¿Vale? Evidentemente, yo creo en este mundo, todo el mundo, o sea, en este punto, después de muchos años, sabemos lo que es la zona de respiración del trabajador, que es la semiesfera, ¿vale? Con base en la línea que separa las líneas exógenas, en el que es probable que te encuentres la exposición. En cuanto al procedimiento de medición, ¿vale? Y concretamente la estrategia de medición y el método, se establecerán siguiendo la normativa especificada que sea de aplicación o en ausencia de esta, conforme a lo dispuesto al artículo 5.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 374. ¿Qué quiere decir? Que en el ámbito minero, que ya lo hemos dicho antes, la evaluación de la exposición será de acuerdo a cómo se establece en la ITC 02002. Es un poco así, ¿no? Que la evaluación, además te marca los tiempos, la evaluación hay que hacerla al menos completa cada 3 años. Entiendo que la evaluación se inicia en un periodo con 3 mediciones, y luego, a partir de esos resultados, vas haciendo mediciones cuatrimestrales, al menos una medición al año, de comprobación de que las cosas continúan. Van involucrando la evaluación y a cabo de 3 años se reinicia de nuevo. Pero en el resto de las actividades no tenemos claramente una norma legal que indique, con lo cual nos vamos a basar en lo que especifica la norma 689 del 2019, que la diferencia claramente en 3 grandes bloques. Primero, realizar una caracterización básica. A partir de esta caracterización básica vamos a tener la información suficiente y adecuada para plantear una estrategia de medición acorde con la situación, ¿vale? Y una vez que tengamos realizada la estrategia y las mediciones, lo vamos a comparar con el valor límite para poder tomar una decisión de si la situación es conforme o no conforme. No olvidemos, en cualquier caso, que estamos hablando de que es un cancerígeno y que no nos vamos a decir que las medidas se vayan a basar en que sea conforme o no conforme, sino que voy a tener que pensar en que tengo que tengo que reducir la exposición a lo que valor más bajo técnicamente posible. ¿Vale? Entonces, bueno, durante este cuarto de hora que me queda, vamos a ver si soy capaz de presentaros de una forma concisa lo que dice la 689. ¿Vale? Empieza por la caracterización básica, pilar fundamental, porque incluye
la identificación, ¿vale? Y lo debemos de considerar como que es una recogida, generalmente, y va a implicar tener que ir in situ para conocer bien la situación, de la información relevante sobre cómo se va a generar o cómo es probable que se genere la exposición, el riesgo de exposición de las personas trabajadoras, ¿vale? Y para ello vamos a tener que contar con el apoyo o hablar o preguntar o recabar información de todos los actores que están implicados en lo que es la gestión de riesgo en la empresa, ¿no? Es decir, desde el empresario hay que contar la estructura que sabe efectivamente súper importante o es muy necesario hablar o tener el feedback de las personas trabajadoras que van a estar realizando esa actividad. Hay que contar también con lo que se pueda derivar de la vigilancia de la salud en cuanto a que pueda poner de manifiesto situaciones de riesgo que podían haber pasado desapercibidas. Hay que observar el puesto y para esto también es muy importante, es decir, la experiencia y el conocimiento del responsable de prevención que va a tener que hacer la evaluación de la exposición. ¿Cómo vamos a hacer la identificación de esas exposiciones así que estén en los puestos? Es decir, vamos a tener que recabar y tener en cuenta, como ha dicho Juan, y vamos a decir, qué materiales, qué materias primas, qué productos estoy utilizando, ¿verdad? Efectivamente, en el caso de los protésicos dentales es que estaba indicado que tienen cuarzo, ¿verdad? Que ha habido unos años en los que los artículos, por desgracia, no informaban de la composición de lo que había y se nos ha generado un problema bastante grande. Bueno, yo creo que es enorme, dramático y espectacular con el tema de las marmolerías, porque no tenían información, pero ahora hay, ¿vale? Si no tienes las fichas de datos de seguridad, que ahora los artículos realmente, si van a ser manipulados, están en obligación de tener fichas de datos de seguridad, pero si no tienes fichas técnicas, recurrir a las bibliografías, hay que hacer una búsqueda importante de información. Bueno, existe la información, si Juan la ha puesto en la mesa, un montón de puestos en los donde hay o deja de hay, ¿vale? Hay que ver cómo se hace, qué se hace, cómo es ese proceso, ver el conjunto entero, desde que entra hasta que acaba el producto, para poder ver, identificar dónde se van a dar las exposiciones, en qué puestos o en qué actividades, ¿vale? Hay que ver, hay que observar. El técnico de prevención tiene que ir a ver, hay que palpar cómo se hace. No se hacen evaluaciones desde el despacho. Y luego es verdad que tienes que contar con la experiencia profesional de lo que hace. Y con todo este cúmulo de esta caracterización, es verdad que vas a tener claramente definido lo que lo ha dicho Juan, los puestos de trabajo directamente involucrados, aquellos que realizan tareas en las que hay exposición a sílice cristalina, pero también nos van a tener que dar información sobre los puestos no directamente involucrados, en los que ya he comprobado que existe polvo de exposición a sílices, ¿verdad? Hemos dicho que se van a generar situaciones de nubes de polvo, que no debería, pero bueno, a fecha de hoy se dan, en el que el polvo va a estar en suspensión mucho tiempo y que se puede mover y que puede afectar a una persona o un trabajador que está más o menos en una proximidad cercana, 6 metros, depende también de las condiciones en las que, bueno, puede ser más o menos factible, ¿vale? Una vez que tengo todo esto, voy a tener que revisar efectivamente todos aquellos factores en los que dan, cómo se organizan, cuáles son los procesos técnicos, cuál es la configuración del trabajo, dónde tengo las fuentes de emisión. Con toda esta información, la idea es estimar dónde voy a estar la exposición y cuáles son, especialmente me interesa cuáles son los perfiles de exposición, en qué momento se me pueden dar más para poder enfocar bien la estrategia, ¿vale?
la estimación, aparte de con todo esto, puedo basarme en datos de mediciones que ya tengo. No es una situación nueva. Estamos hablando de que conocemos la sílice desde hace un montón de años. O sea, es un riesgo emergente, pero no es una situación nueva. Entonces, yo creo que básicamente conocemos también niveles de lo que teníamos antes, para saber dónde estoy. Ya tengo valores. No es que empiece ahora, posiblemente tenga valores. Los equipos de lectura directa, como ha dicho Juan, nos pueden dar estimaciones. A fecha de hoy, ninguno de estos equipos que se venden hace una detección directa de sílice cristalina. Hacen lecturas en directo de cantidad de polvo, que además lo puedo dividir por fracciones. Es decir, es capaz de identificarme la cantidad, darme en un momento puntual la cantidad de partículas que tengo suspendidas en el aire, pero no dan sílice. Cuando te estiman la cantidad de sílice cristalina es porque realmente lo que tú le dices al algoritmo es que de mi polvo yo supongo que el 1% es cuarzo. Entonces él matemáticamente coge y dice, pues de este pico que tengo tanto, voy a coger, ¿vale? Este pico azul que tengo tanto, pues como le he dicho que mi polvo es del 0,1%, pues de estimación tendrá esto. Esto os viene muy bien, es verdad, para darte los perfiles y para saber en qué momentos puntuales o qué tareas, ¿vale?, pueden ser más propensas a producir exposiciones. ¿Vale? Hay también, pues esos resultados de más fuentes de información. Pero bueno, una vez que tú tienes la estimación, esto va a pasar. La norma te dice la caracterización básica, acabas con 3 escenarios, con 2, en el que yo supero, tengo muy claro que voy a superar el valor límite, es que no me voy a dedicar a hacer mediciones para comprobar. O sea, si yo cuando hago la caracterización básica, ya la estoy haciendo y ya veo que hay cosas que puedo corregir y reducir, lo primero que voy a hacer es poner medidas, es decir, voy a hacer cosas y no voy a esperar a tener al final un resultado para hacer, cuando tengo muy claro qué hay que hacer. Entonces, cuando yo ya tengo muy claro que de lo que observo en esa caracterización básica, la situación es de un riesgo no controlado, voy a hacer medidas. O sea, voy a establecer medidas de control, no me voy a poner a medir, no tiene ningún sentido. Voy a medir cuando yo el riesgo lo tengo más o menos controlado y necesito saber en dónde estoy. ¿Vale? La 689, como decía antes, el ámbito general para todos los agentes químicos, es el momento en que dice, bueno, si es muy bajo, me puedo salir sin mediciones. Como estamos hablando de un cancerígeno, nuestras recomendaciones no. Voy a hacer unas evaluaciones con mediciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer las mediciones? ¿Vale? La norma habla de, pues eso, la constitución de los grupos de exposición similar y los procedimientos de medida, que es lo que considera la estrategia de muestreo. ¿Vale? La constitución de los grupos de... Bueno, la estrategia, una idea, es que me he liado mucho al principio, es asegurar la representación de la representatividad de las mediciones y que sean probables a otro día. Esa es la idea de tener una estrategia de muestreo y que va a decidir cuándo, cómo y cuántas muestras voy a tomar. ¿Vale? Los grupos de exposición similar, el constituir grupos de exposición similar al final es un aprovechamiento y eficacia de los recursos. Es decir, al final si yo no voy a muestrear a todos los trabajadores, pero bueno, voy a coger a aquellos que hacen las cosas de formas iguales para aplicar con el valor de unos pocos, poder aplicárselos a todos. ¿Vale? ¿De dónde voy a sacar la información para los grupos de exposición similar? Es que la tengo hecha, de la caracterización básica, de toda esa búsqueda de información previa. Eso me va a definir quién es quién en este juego. Y es que no me tengo que olvidar nunca jamás, no solo de las tareas rutinarias, sino también, importante, tareas que se hacen de forma esporádica, tareas de mantenimiento. ¿Vale? Cada distribución, no sé qué. Y luego, el procedimiento de medida para determinación de sílice cristalina, lo que nos tiene que asegurar es que yo, una vez que voy a medir, que lo que mide sea coherente, o sea, fiable con lo que había. ¿Ves? Pues luego de aquí ya me saco la bata de laboratorio, me pongo y nos ponemos ahí en modo crítico, ¿vale? Pues ¿qué te dice la 689? Pues que tiene que seguir
establecido de acuerdo con la 482, que te pone toda esta serie de requisitos, pero lo importante que me dices que el intervalo de medida va entre la décima parte del valor límite y dos veces el valor límite. Y me obliga a que el método sea validado, es decir, que yo compruebe que mi método cumple esto. En cuanto a sílice, métodos para determinación de sílice cristalina, pues tenemos dos grandes vertientes. Uno que es la determinación por infrarrojo, ¿vale? En lo que tú utilizas la frecuencia de vibración entre el sílice y el óxido y te da una serie de picos característicos, pero que si os fijáis, el cuarzo y la cruzabalita tienen la señal en un sitio y cuando se presentan juntos las cosas se complican. Con lo cual, la otra técnica es la difracción de rayos X, que lo que utiliza es la capacidad de traspasar una estructura cristalina y te dan los picos diferenciados. ¿Qué método voy a utilizar? Voy a pensar para evaluación de sílice, para evaluaciones de sílice. Pues cuando solo tenga un polimorfo, que en la mayoría de las ocasiones en minería o cuando no. El cuarzo al final es el mayoritario, es poco probable que en condiciones normales puedas tener los dos en extracciones. Pues te vas a ir a análisis por infrarrojo. Bueno, la ITC indica que tiene que ser el 81550, ¿qué es? O las MTAs. Pero cuando existe la posibilidad de que tengas la presencia de ambos polimorfos, bien porque yo partía de un material, voy a pensar en las fundiciones, que son arenas silíceas, que es cuarzo, pero yo lo someto a procesos de temperatura, es muy probable que la estructura cristalina cambie, se modifique y que vaya a encontrar cristalina generada durante el proceso. Con lo cual, en esos casos en los que yo, bueno, no voy a hablar de los conglomerados porque eso evidentemente te dice que tienen los dos. Que tengo las dos cosas, el método recomendado es difracción de rayos X. ¿Vale? El método, ambos los dos, te dicen que vas a utilizar, que era muy importante, bueno, muestreadores de la fracción que nos interesa, tiene que ser de acuerdo, la fracción respirable. Muestreadores que cumplen, hay muchos. Es criterio del técnico seleccionar el adecuado, teniendo en cuenta el límite de cuantificación, el límite de cada uno de los dos métodos. Como referencia, los métodos publicados te van a dar por dónde anda, pero el laboratorio que hace el análisis es el que tiene que informar. ¿Vale? Porque, veáis, imagínate, cada uno de ellos tiene uno y si yo necesito, en este caso, muestrear hacer un muestreo para determinar la mezcla de los polimorfos con el límite de detección que son de 10 microgramos filtro, obligatoriamente me tendré que ir a un muestreadores de este tipo porque si no, no voy a llegar a la décima parte del valor límite que yo decía. ¿Vale? Entonces, este es un criterio que tiene que tener en cuenta el técnico cuando evalúa. ¿Vale? Sigue diciendo más. Te dice el procedimiento de medida. ¿Cuánto tiempo tengo que muestrear? La 689 te dice. En el caso de sílice, y aquí ya me va a contar, en el caso de sílice, dado que van a ser exposiciones muy regulares, es toda la jornada. No es todo el tiempo de exposición, las 48, o sea, las 8 horas de trabajo. ¿Vale? Lo vamos a hacer con una muestra para poder llegar y vamos a hacerlo al menos en suficientes días. Suficientes días no quiere decir que yo tarde 3 años en hacer una evaluación, que hago mido este año, mido el que viene y mido el siguiente. No. La evaluación es un proceso que tiene que darme una información medianamente rápida, entonces voy a necesitar las mediciones en un periodo de tiempo corto. Otra cosa es que luego las vaya alimentando cuando haya haciendo unas revisiones, pero no es coherente hacer una evaluación que me dure para llegar a una conclusión 3 años. ¿No? Bueno, para realizar las mediciones, bueno, pues es muy importante contar
con el trabajador o trabajadora que vais a hacer las mediciones para que sepa para qué es y contar con su opinión. Evidentemente, si yo voy a hacer unas mediciones y le plantean en la estrategia basada en la información que yo he recogido, o sea, verifico que cuando voy a hacer las condiciones son las que yo tengo planteadas, porque si no, no me va a dar la información que yo estoy buscando. Debo permanecer en el puesto de trabajo durante toda la medición y tengo que documentar el muestreo. ¿Vale? Una vez que estas son válidas, me lía muy bien, ¿vale? Iría a compararlo con el valor límite. ¿Vale? Para compararlo con el valor límite tengo dos opciones. Bueno, una prueba preliminar o, si no puedo llegar a conclusiones con esa prueba preliminar, me iría a una prueba estadística. ¿Vale? Para la prueba preliminar, para poder tomar decisiones, necesito al menos 3 mediciones. 3 mediciones, todas ellas por debajo de la 10ª parte del valor límite. Si tengo 3 mediciones, vuelvo a decir, aunque es un poco pesada, que no son 3 mediciones a lo largo o sea, 3 años para poder hacer una decisión, ¿no? Sino en un tiempo relativamente corto. Si todas ellas están por debajo de la 10ª parte, la situación es conforme. Si una de ellas da por encima, tampoco tengo que esperar a hacer nada más, o sea, con una muestra, con un resultado que me demuestre que ya he pasado el valor límite, ponte a hacer cosas, porque las cosas están descontroladas, no hay que hacer nada más. Y si no, pues bueno, si no cuestiona ninguna de las dos condiciones, pues iría a 4, todas ellas por debajo del 15% del valor límite, o a 5 por debajo del 20%. Y cuando ya esto no se ha cumplido, buscaría aumento una sexta y me voy a realizar una prueba estadística. Una prueba estadística que lo que hace es comprobar con un 70% de confianza si al menos el 5% de las exposiciones del grupo van a exceder, si menos del 5% pueden exceder el valor límite ambiental. Dicho así, esto no lo entiende nadie. Bueno, al final es que si yo tengo una serie de distribuciones así, que el 5% de cada una de las distribuciones, con su límite, el 70%, se encuentre por debajo del valor límite. Esto es lo que yo hago con la prueba estadística. Como no me voy a meter en fórmulas, como tampoco se trata de que apliquen cada uno la fórmula matemática, pues tenemos una herramienta, un calculador en el instituto, en el que, bueno, tú metes los datos, te va a facilitar y te va a hacer estas pruebas, tanto la estadística, o sea, como la preliminar, y como la prueba estadística. Es más, él te va a ir diciendo, tienes 3, si necesitas más, si vas a necesitar una cuarta, si una quinta. ¿Vale? Y ya para concluir, quiero recordar que sigue siendo que es un proceso para estimar y para tomar decisiones. ¿Vale? La evaluación no se acaba con un conforme o un no conforme. La evaluación se acabará con un informe higiénico del que se tienen que derivar qué medidas tengo que tomar, hacer la propuesta de medidas para controlar el riesgo, o sea, para corregir las situaciones o para comprobar que el riesgo sigue controlado. Es decir, no van a acabar con un informe, pues es conforme, ya está, me voy, ¿no? La evaluación de riesgos, que es un proceso para obtener un fin, acaba con un informe higiénico en el que deben de plantearse las medidas para que el empresario sea capaz de priorizar y hacer. Y con esto, pues simplemente recordar que, no sé, como ha dicho Juan, que es poca cantidad la que es necesaria para llegar al valor límite. A mí, con que os quedéis con esta idea clara, me parece que va a permanecer mucho tiempo y que no se ve. ¿Vale? Y pues nada, muchas gracias. Me he pasado, perdona, que me he pasado del sitio.